Cuando llegamos a conocer la gran variedad de lenguas y de narraciones que existen en Costa Rica, nos damos cuenta de la gran diversidad que nos constituye como país, como unidad. No obstante, muchas veces no somos conscientes de esta unidad e inclusive aflora un cierto sentimiento de extranjeridad cuando entramos en contacto con etnias indígenas. Usted le pregunta a un mayor, ¿qué es ser bribri? Te va a decir la persona que habla su idioma, conoce su cultura y que sabe su clan y su origen. Ali García. Los bribris son una población indígena costarricense que habita en la región Huetar Atlántica y Brunca de nuestro país. Son uno de los pueblos indígenas mayoritarios, debido a su población de aproximadamente 10.000 habitantes. En esta edición de Identidades, contaremos con la doctora Carla Jara, quien trabaja con el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y además es catedrática de la Universidad de Costa Rica. Asimismo, nos acompañará Ali García, quien es consultor de lenguas y culturas indígenas de dicho instituto. La costarriqueñidad, Carla, habíamos dicho que es la construcción de un imaginario, de una forma de concebirnos, de pensarnos como costarricenses, solo que en ese imaginario hemos excluido a las culturas indígenas. ¿Qué podrías decirle vos a nuestros estudiantes acerca de esta situación? Uno querría que hubiera más elementos de estas culturas que todavía sobreviven en el país, que hubiera más elementos en el sistema educativo, que llegaran más estos conocimientos, que leyeran libros sobre las historias de los bribris, de los cabécares, de los borucas. Hay bastantes recopilaciones que se podrían integrar a las lecturas en las escuelas. Hay que tener en cuenta también que son distintos los niveles o los grados en que están integrados los elementos indígenas, ¿verdad? Por ejemplo, en Guanacaste hay más elemento indígena, pero ya vemos que es de otra tradición, ¿verdad? De la tradición más mesoamericana. Pero de las culturas chipchas, realmente lo que tenemos es muy poco lo que se le enseña a los muchachos en las escuelas. Debiera mostrársele que todavía tenemos estos grupos y que están vivos, que tienen sus lenguas, que tienen una tradición oral muy interesante, que tienen unos sistemas de ver el mundo, ¿verdad? Unas visiones de mundo, unas filosofías muy interesantes que podemos estudiar, y yo quisiera que se integrara un poco más. Ngwa pakne brota iji se e wan sondre iro mewo ngwa kne broke iji ya ngwa re jwe ke wan sondre e na yana yeidin iro bua iro se iji ke ka wata chwe wa e aje kne broke se buru wa ye ko ba re te ta ye ke mi an ye ka ye ke to wa ye ka e kwa ye te shon sha ye shko ke iro use kra wo kin dio ku ye man tsboro ye ro se wo kibi
Pero yadru que ye ches, kanya to ye kan bro boy, yet so boy say yadru ye kan boy. Iro diwa ma sebruro, se a kan do poya se a wan kan ni woya. También ye check di wan to iwan brer ki suru sirat ye wora le me unya hadia igwero te irat isuru si chaka di ka na mat chaka sonora te irat te wak sonya tan di woshker ke sinya di wo ket ki ne boy e waro to se ke me ne knika se bro kan wash ki suru ajuki. Ahí lo importante de la visión de mundo Bribri es que no se hace una diferencia, una distinción entre lo que es cuento, historia, filosofía y qué sé yo, incluso medicina, sino que la visión que se transmite a través de lo que se llama el sumo, que significa alma, viento, historia, imagínate, ese concepto sumo, reúne toda esa visión de mundo que le da las pautas de vida a las personas bribris. Es un sistema filosófico, pero incluye también los conocimientos de la medicina, incluye también los eventos que se dieron en el mundo cuando en el mundo de Cibú, que llamamos el mundo de la oscuridad, antes de que Cibú creara este mundo en el que vivimos. Hay una noción muy interesante que la refleja la lengua bribri, que es que la palabra con o can, según el distinto dialecto, significa al mismo tiempo espacio, lugar y tiempo, ¿no? Porque para ellos el mundo de la oscuridad sigue vigente en este momento, entonces las cosas que están sucediendo allá al mismo tiempo se están dando aquí. Eso es la visión tradicional y eso es lo que nosotros tratamos de recoger un poco en los libros que hemos escrito conjuntamente Ali y yo. Esa compleja visión del mundo que es muy diferente a lo que nosotros conocemos. ¿Cómo es que se da en la cultura bribri esa situación de comunicación? Es muy interesante la situación comunicativa en las comunidades, cómo se daba antiguamente y probablemente todavía queda un poco de eso, como el especialista, en este caso tal vez los Zahuapa, que son los que conservan todavía las tradiciones, se sentaba en su hamaca y cuando la gente le pide que narre alguna historia, él lo piensa, carraspea, el carraspeo es importante en esa situación comunicativa, y él decide qué es lo que va a narrar. Sería muy interesante que nos contaras cómo viviste esta primera experiencia comunicativa con los bribris. Bueno, en el caso de la recopilación de historias en este libro IT, que fue hecha con el abogado Francisco García, que murió en 1994, fue muy impactante porque él se sienta en la hamaca y hace esa narración y uno puede sentir que él está transportado a ese mundo de Cibú donde estaban ocurriendo estos eventos que él está narrando. Frente a la montaña, oír sus palabras, los cantos, ¿verdad? Y luego cuando termina, que él se levanta y dice, es suficiente, ¿verdad? Dice en bribri, y toma su bastón y su bolsito, su chacarito, y se va caminando por la montaña y se pierde. Y yo sentía que eso era como verlo subir al mundo de Cibú, se iba a ir a reunir allá con los personajes. Si el diálogo entre dos grupos culturales diversos se da desde la premisa del respeto mutuo, es un diálogo que va a producir muchos frutos, en tanto cada uno de los entes dialogantes van a lograr un gran conocimiento uno sobre el otro. Ali, ¿podrías referirnos cómo fue ese primer encuentro de ustedes como investigadores de diferentes etnias? Yo creo que, para mi punto de vista, realmente esto fue una cosa muy oportuno, porque con la compañera Carla lo que hemos podido entender es que
el trabajo con las comunidades indígenas no es simple y sencillamente llegar y decir, bueno, yo soy el experto y yo digo cómo se maneja, sino hay que entender de fondo, ¿verdad?, la situación que está en torno de las comunidades, de su lengua, de sus estados y toda la relación social. Mucho de nuestro trabajo va hacia esa dirección, o sea, siempre trabajamos en conjunto, es decir, lo que yo conozco de mi cultura, ¿verdad?, y de mi pueblo, y lo que puedo aportar dentro de mis propios conocimientos y análisis de mi estructura tradicional a la parte técnica que ella conoce, que ella puede aportar. Entonces combinamos esas cosas, ¿verdad? Entonces siempre lo he visto como una relación muy importante porque, digamos, a veces yo he visto materiales o trabajos que hacen algunos investigadores, algunos profesores, donde yo digo lo que están haciendo es forzar la interpretación o forzar la traducción. Eso es algo que nosotros tratamos de evitar. No se va a forzar ninguna traducción. Si nuestro idioma no dice así, simplemente, ¿verdad? Y si la estructura no calza con la estructura lingüística que la gente ve en general, o antropológico, o cosas por el estilo, pues no importa. No estamos buscando poner el conocimiento de las comunidades indígenas dentro de la caja que ya tiene el conocimiento no indígena, sino simplemente estamos trabajando en un espacio donde todo es posible, ¿verdad?, donde el conocimiento de la comunidad tiene su estructura, se respeta esa estructura, y el conocimiento no de la comunidad también tiene su estructura, entonces se trata de combinar. Creo que es una de las cosas que nos han dado esa gran posibilidad de trabajar en conjunto. Al transcurso del tiempo, pues, iniciaron ya a venir un maestro y entonces ya empieza a cambiar, ya empiezan a exigir a los padres, a obligarlos a que los niños vayan en la escuela. Cuando esos tiempos, en 1966-67, yo sufrí en la escuela. Y la maestra, que en paz descanse, era una maestra muy brava, demasiado brava. Y lo que prohibió ahí es hablar del bribri, hablar del cabeca, hablar su dialecto, conversar con sus amigos. Decía que es que nosotros estábamos hablando mal del maestro. Yo creo que eso vino a cambiar sustancialmente la cultura dentro de los pueblos indígenas, porque ya los mayores lo decían. Un tío mío que era Aguá, él nos decía, mire, el que aprende en la escuela se muere. Ali, ¿cómo has vivido vos la experiencia, las tensiones, si las pudiéramos llamar así, entre una lengua oficial, una cultura oficial, y tu lengua bribri y tu cultura bribri? Bueno, yo diría, en cuanto a una lengua oficial depende de dónde, ¿verdad? Entonces, aquí lo que ha pasado es que lo que se ha hecho es un choque, ¿verdad?, de lenguas, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado, la cultura dominante con su lengua, tratar de imponer todo su conocimiento en la de las comunidades indígenas. Entonces sí es un problema muy, muy fuerte en la comunidad, ¿verdad? No solo una cosa de escolaridad, no solo porque está en la escuela y tiene que conocer la palabra en español o cosas por el estilo, sino el concepto, la forma de ver las comunidades, la relación, lo de meter las religiones, ¿verdad? Todo eso entonces es más allá solo de las escuelas. La escuela es una parte de esa estructura para reprimir la parte indígena. Entonces, por ejemplo, en las comunidades indígenas, de hecho, los bribris pierden los nombres tradicionales gracias a ese sistema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no, ya no, en los principios más o menos de los 1900 ya no quieren escribir, ¿verdad? No le escribía los nombres de los niños o de la gente como ellos quieren, en su lengua, sino tiene que ser en español. Entonces nosotros somos productos también de eso, ¿verdad? Ahora, más o menos hace 15, 20 años atrás, se ha trabajado en las comunidades tratar de revertir esa visión, tratar de decir, bueno, eso no es correcto. Entonces, nosotros podemos tener nuestro nombre como nosotros queremos.
Entonces ahora hay algunos niños jóvenes ya que tienen nombres en su lengua, ¿verdad? Pero ha sido una fuerte lucha, eterna lucha en eso. En las escuelas a nosotros nos prohibía hablar nuestro idioma, ¿verdad? Y nos castigaba a sentarse de rodilla encima de maíz y cosas por el estilo por hablar nuestro idioma. Eso es la educación en este país. Eso es el modelo de educación o de igualdad de educación que se habla en este país. Cosas que nosotros decimos no es correcto. Hay una escuela. Sin embargo, eso vino también a cambiar muchas cosas. Tuvimos un problema grande al principio porque los maestros que llegaron aquí, inclusive le prohibieron a los niños hablar en bribri, aduciendo de que eso no era un idioma y que eso no tenían por qué practicarlo. Agresivos los maestros contra los niños. Agresivos los mismos niños aprendiendo con los maestros. Los más grandes traía garrotes, chilillos y todo a cuestionar y le daba al maestro para que el maestro tenga acceso a ese chilillo y darle. Yo sufrí chilillos, yo sufrí borradores, yo sufrí muchas cosas más. Piedra, maíz en rodilla porque dice que uno está hablando el bribri, siéntese. Después de una larga lucha en contra de mucha gente, pues, inclusive los mismos sacerdotes, las hermanas religiosas, los maestros que vinieron, hasta hace poco ya permitieron el uso de la lengua bribri en el caso nuestro. Las palabras de Ali nos permiten concluir que si ubicamos las etnias indígenas en el espacio de la memoria y en el espacio de lo cotidiano, les daremos el lugar que merecen. No obstante, la cultura oficial, la lengua oficial, al imponer sus patrones mentales, ha invisibilizado a estas etnias indígenas. Sujamia, Suboto Satski, Epago. Sa Skowak Pata, Suboto Satski, Dutsoye, Joyero, Kondiakonska. Equenki Santa Mica, Se Duar, Eta Surato Sejo West, Stage West, Yero Sea Ijimeke, Yesek, Kretchekia, Eriama West Secotaseno Koiki, Mixed Kune Koikieta. Equenki Santa Sakiro Ijiwa, Saro Ijiwu, West Wu West, Equenki Sankyo, Dutsupa. Estamos en el Museo del Oro Precolombino del Banco Central. ¿Qué siente un bribri ante esta memoria? Esa es una pregunta interesante porque ya en muchas ocasiones se ha hablado, incluso hay una discusión a nivel internacional en este momento en que hemos estado participando para traer algunos de nuestros objetos que lo han llevado en Estados Unidos y en Europa. Entonces, yo creo que es importante para nosotros que estas cosas puedan estar acá, ¿verdad? Y para que la gente en general lo pueda ver. El único problema es cómo lo ponen, ¿verdad? Lo ponen en el sentido de una cosa que existió, que murió, que ya no hay. Para las comunidades indígenas, esto es una de las cosas que todavía está. Obviamente que no vas a encontrar una persona que diríamos nosotros, ostebra boay, ¿verdad? Una persona experta en construir estos artes ahora, ¿de acuerdo? Pero son los indígenas, que los que estamos ahí todavía con esos conocimientos, con esas memorias, con todo eso, y todavía pensando como en ese momento lo pensaron. Porque el que construyó, el que hizo el dibujo del águila no lo hizo porque es muy bonito, sino el águila significa muchas cosas. El del tigre también, y así. Es por eso es que nosotros queremos, atrás de eso no es solo una cosa de ver nada más, sino interpretar por qué está haciendo estas cosas. Y eso nos lleva a que entonces esos pueblos todavía están vivos,
¿verdad? Entonces reconocer, lamentablemente Costa Rica, todo el mundo lo dice, que usted afuera va y la gente dice, Costa Rica nunca habla de los pueblos indígenas, en Costa Rica no hay indígenas. Y esos me lo han dicho una y otra vez, ¿verdad? Y eso es una cosa lamentable, es invisibilizar sus pueblos milenarios de su país, ¿verdad? Y eso me parece terrible. Hay cosas que uno tiene que ir tratando de señalar, ¿verdad? Como errores, ¿verdad? De una visión. Por ejemplo, se habla de igualdad, en este término de derecho, ¿verdad? Se habla de igualdad, de derecho de igualdad a todos. Los costarricenses somos igualiticos. Todos, sí, igual. Eso está bien desde cierto punto de vista. Pero si yo le digo a usted, usted tiene que ser exactamente como yo, o tiene que hacer todo lo que yo diga, yo no veo igualdad ahí, estoy imponiendo, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos de que ahora no es eso es un sistema de cómo llevar mi conocimiento, ahora un poquito más camuflado, conocimiento mío para meterlo entre ustedes. De hecho, en las últimas reuniones que ha habido estos días, los compañeros ya hablan, digamos, de que lo que hace la educación hasta ahora, ¿verdad?, es llevar ese modelo externo y así tratar de meterlo en la comunidad indígena, meterlo a los pueblos indígenas, ¿verdad? ¿Cómo meter ese conocimiento? Eso nos lleva a una cosa, el programa de educación indígena, ¿verdad? Y que ahora todo el mundo habla de estos programas, interesante, iniciativa muy importante. Lo que pasa es que hasta dónde es realmente una educación indígena. Siempre priva la perspectiva externa. Externa, porque si usted va y un día maestro nos decía de Alto Chiripo, hace poco que estaba aquí en una reunión, él decía es que nos dice el ministerio qué tenemos que decir en Cabecar. Entonces yo le decía, pues entonces no es una educación, porque no, en nuestros idiomas hay muchas formas de referirse a las cosas, hay muchas formas de decir uno, ¿verdad? En este sistema externo no hay más que uno y uno abstracto, porque no tiene forma. Usted agarra a un compañero, un niño indígena, le quita 5 o 6 formas de ver el mundo y le pone uno que no tiene forma. Yo no sé si eso es educación, si se supone que educar es formarse un poco más. De hecho, nosotros los indígenas nos formamos, ¿verdad? Se dice eyu, que significa hacerse, ¿verdad? Y su maestro es Yuobra, que es el maestro o el profesor, es quien te ayuda a formarse. Pero usted tiene la posibilidad, de hecho, de formarse, ¿verdad? Y sobre todo con todas las cosas que está alrededor, no limitado. ¿Cómo plantearían ustedes, los pueblos indígenas, un imaginario de identidad de los costarricenses en que quepamos todos? Justo la diferencia, para nosotros, en la diferencia de cultura está la igualdad. O sea, ahí es donde uno tiene que empezar a ver. Por eso se dice, cuando yo soy Sebriwak, usted es Uniwak, ya eso te marca la posición que tiene. El otro es Ñaniwak, ya eso marca también esas posiciones. Pero esa diferencia es necesario para que nosotros podamos entendernos y conocernos y respetarnos, ¿verdad? A partir de eso. Entonces, la igualdad no es eliminar las diferencias, sino respetarlas. Es precisamente respetarse a nivel de estos. Por eso entonces estamos hablando de igualdad y de respeto, ¿verdad? Y de identidad. Y además, la identidad también es eso. Usted le pregunta a un mayor, ¿qué es ser bribri? Te va a decir él, la persona que habla su idioma, que conoce su cultura, que sabe su clan y su origen, ¿verdad? No es su voto bello, como Dios te hizo. Eso sería, digamos, como la identidad de uno. Después usted puede ser quien sea, no importa, ¿verdad? Antes es eso, porque esas cosas te marcan su posición, su visión, su relación y por qué estás en este mundo. Conocernos mejor, conocernos en la diversidad, nos permitirá tener una sociedad más democrática y más fraterna. Los invito entonces a todos a leer, a los niños también, a buscar, a los maestros, a incorporar en sus lecciones estas narraciones de nuestros indígenas.